Hemos estado hablando acerca de una vida guiada por el Espíritu Santo, ¿recuerda? Estuvimos hablando de una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida que camina bajo la revelación del Espíritu Santo. Y posteriormente hablamos acerca de una vida de oración, ¿verdad? Y estuvimos hablando varios estudios acerca de la importancia de tener una vida de oración, ¿verdad? Hoy quiero hablarte algo que vamos a ir culminando esta serie de enseñanzas, creo yo, con un tema que le voy a poner, una vida de servicio. Una vida de servicio. De una vida de servicio, yo sé que he hablado yo mucho de esto, hablo del servir, hablo de ser bendecidos con el servir. ¿Por qué hacemos esto de compartir es vida? ¿Por qué meternos en todos estos rollos de ir, buscar familias? Es todo un trabajo, ¿verdad? Una logística, ¿verdad? El domingo en la tarde estuviese trabajando, ya no sé si hoy o mañana se van a empezar a visitar las familias, ya tenemos varias familias donde entregarlo. Y ¿por qué hacer todo eso, pastor? ¿Por qué no nada más ser una iglesia convencional donde venimos, escuchamos la palabra, alabamos a Dios, adoramos, gritamos, corremos y hasta ahí está padre? ¿Por qué meternos en tantas situaciones? Y quiero que oremos porque te voy a compartir una palabra de las que no nos gustan compartir. Porque nos gusta compartir así, palabras de fe, wow, todo eso, ¿verdad? Pero creo que le debemos dar un balance a la enseñanza, ¿verdad? Tenemos que darle un balance a la enseñanza, a todo lo que estamos viviendo y vamos a prepararnos para estos tiempos que yo creo que son gloriosos. Amén, así que te voy a pedir que oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Padre, gracias porque cada uno ha hecho un gran esfuerzo por venir. Yo lo sé, Señor. La mayoría viene de su trabajo, de lo que ellos hagan, Señor. Y Padre, hoy pongo esta palabra que voy a compartir, tu palabra, Señor. Señor, para que sea revelada en el corazón y en la mente de mis hermanos. Señor, te pido que me uses para que de una manera muy sencilla, pero sí clara, Padre, poder exponer tu palabra en esta noche. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor, capítulo 4. Y le digo que es muy serio porque le voy a hablar de su salvación. Y tal vez usted tiene planes, tal vez si yo te preguntara, licenciada Claudia, si los planes que tú tienes sería quedarte a vivir aquí en Celaya o en otro lado, tú me dirías tus planes. Probablemente dices tú, bueno, mis planes son quedarme aquí, pueden cambiar, ¿verdad? Pues normalmente como que tenemos planeada nuestra vida, ¿verdad? Digo, más o menos tenemos un plan, tenemos una visión de nuestra vida. Sabiendo que pues Dios puede hacer cosas, pero más o menos tenemos una visión. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que realmente Dios no la puede cambiar? Yo le he dicho a mi esposa que a los 40 años me iba a retirar de los negocios. Yo le dije, pues a los 40 años nos vamos a retirar. Y yo planeé mi vida de tal manera, pero Dios tenía otra cosa, Dios tenía otros planes. Pero normalmente decimos, bueno, aquí me la voy a pasar, aquí tengo un tiempo. Pero lo que yo creo que más importante tenemos que planear es dónde nos vamos a pasar una eternidad. Amén. Lo más importante es dónde voy a pasar esa eternidad, todos esos años, dónde los voy a pasar. Porque la palabra dice que cuando nosotros morimos ahí, inicia una etapa de nuestra vida. Mi hermano, mis amados lindos, y solo hay dos lugares donde usted y yo no la podemos pasar. Solo hay dos lugares. Uno llamado cielo y otro llamado infierno. ¿Está usted de acuerdo conmigo, con la palabra? Entonces, yo sé que usted está pensando, bueno, pastor, yo voy a estar en el cielo porque he hecho mi oración, he recibido a Jesús, vengo a la iglesia. Pero yo quiero que veamos algunas escrituras y por qué la importancia de ponerle una vida de servicio. Y ahora tal vez usted va a poder entender un poquito por qué todo lo que hacemos, todo lo que esto significa. Y vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 4 y que Dios me dé la gracia y el favor para poderle poner el balance a esta enseñanza, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 1, por favor. Y está hablando de Abraham y dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, diga conmigo, cree, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, es Jesús, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a que el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, diga conmigo, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados. O sea, está hablando de usted y de mí. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces este versículo yo le voy a animar que usted lo medite en su casa, porque está diciendo, en resumen está diciendo que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Amén. Es lo que está diciendo. Está diciendo que a Abraham le fue contado por justicia, o sea, a Abraham le fue quitado el pecado y le fue contado por justicia. Se le puso justicia en su vida a causa de la fe. ¿Está usted de acuerdo? Y dice que Abraham, después de que fue eso, después fue circuncidado, pero solo como un sello, ¿no? O sea, Abraham no se circuncidó de acuerdo a la ley para estar purificado, sino Abraham después lo hizo como un sello, pero primero creyó en Dios. ¿En quién creyó? En Dios. Entonces dice, Abraham, dice, no fue justificado por ninguna obra. Nosotros somos salvos. La única obra que salva es la obra de Jesús en la cruz. ¿Cuántos estamos de acuerdo ahí? No hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer que nos salve. No hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer que nos asegure que vamos a ir al cielo o que nuestra residencia va a estar en el cielo. Solo la obra de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es lo que está diciendo Abraham. Dice, entonces, nosotros tenemos que seguir esas pisadas. Todo lo primero que no se le olvide es que somos salvos por medio de la fe en Jesús. La obra de Jesús es la única obra que salva. ¿Esto está de acuerdo? Muy bien. Vamos por favor al libro de Santiago capítulo 12. Porque luego viene y hablando de Abraham, le da un balance a esto, mis amados. Santiago capítulo 2, por favor, versículo 14. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. Y mire la fe, y mire la pregunta que hace. Dice, ¿podrá esta fe salvarle? O sea, ¿cuál tipo de fe? Una fe que no está basada en obras. Dice, ¿acaso esta fe podrá salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú crees que Dios es uno, dice, bien hacen. También los demonios creen y tiemblan, o sea, hasta los demonios creen. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Voy a leer de nuevo esta pregunta, porque hace un momento leímos que Abraham fue justificado por la fe. Verá, dice que le creyó a Dios. Pero luego aquí viene otra pregunta, pongan mucha atención. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumple la escritura que dice, listos, y se cumple la escritura que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, listos, vosotros pues, viene la conclusión, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces tenemos que entenderlo, porque entonces, a ver, pastor, ¿cómo está esto? Porque dice que el hombre es justificado también por las obras y no solo por la fe. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces vamos a entender esto. Entonces la palabra nos expone claramente que la única manera de ser salvos es por medio de la obra de Jesús en la cruz. ¿Esto está de acuerdo? O sea, no hay otra obra. Pero después en el libro de Santiago dice, bueno, ¿acaso no ven que Abraham, porque le creyó a Dios, hizo la obra? ¿Y cuál obra fue la que hizo? Bueno, vimos en Romanos que se circuncidó y luego vimos que presentó a su hijo. Recuerda que a Abraham Dios le pidió a su hijo. Entonces Abraham fue, llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Usted sabe, ya sabe toda la historia. Y entonces Dios le dijo, ahora sé, detente Abraham, ahora sé que me amas. ¿Sí? Y ya vino el ángel y lo detuvo. Y dice que entonces Dios le confirmó todas las promesas a Abraham. Si usted ve ahí en el libro, ahí donde está escrito todo esto. Entonces dice que Abraham fue salvo, mis amados, porque le creyó a Dios. ¿Verdad que sí? Pero la manifestación de que le creía a Dios fueron las obras. Se lo voy a decir de nuevo. La manifestación de que le creía a Dios, o sea, la evidencia de que Abraham le creía a Dios, eran las obras. Amén. Porque Abraham dice, le creyó a Dios, sal de tu tierra, de tu parentela, va, y luego le dice algo muy difícil. Dice, ve y sacrifícame a tu hijo. Yo quiero que, por favor, quiero toda su atención en estos minutos, porque le voy a hablar a usted de la vida eterna, mis amados. Le voy a hablar a usted de dónde usted va a pasar la eternidad. De eso vamos a hablar hoy. Yo creo en la prosperidad, creo en todo eso, pero hoy vamos a dar un brinco a la eternidad. Amén. Entonces lo que estamos viendo hoy que dice Abraham, bueno, Abraham le creyó a Dios por medio de las obras. O sea, la evidencia de la fe de Abraham fueron las obras. ¿Esto está de acuerdo? Y luego empieza a comparar, dice, bueno, si ustedes creen que Dios es uno, que Jesucristo es Salvador, dice, bien hacen, así es. Dice, pero también los demonios creen y tiemblan, dice. Entonces dice, mis hermanos, que nuestra evidencia de nuestra fe en Jesús son las obras. O sea, la evidencia de que yo he creído son las obras. Si no, ¿cuál es mi evidencia, mis amados? Si venir y hacer una oración y decir, yo recibo a Jesús en mi corazón, que eso es maravilloso, es una declaración y es el inicio, porque con la boca confieso, pero si todo lo dejo en una oración, la pregunta para usted y para mí es si realmente somos salvos. Si realmente nos vamos a ir a una eternidad en el cielo. Yo quiero que usted lo medite, por favor. Porque lo único que evidencia mi salvación, mi eternidad, son las obras. Amén. O dígame usted qué otra evidencia puedo tener yo de que me voy a ir al cielo. Yo me voy al cielo porque yo creo en Jesús, ¿verdad que sí? Es la única obra. Pero la evidencia de que creo en Jesús y de que soy salvo y de que me voy a ir al cielo son mis obras. Entonces la pregunta para usted y para mí sería, mis amados, si un cristiano, por llamarle algún nombre, que vino y hizo una oración a Jesús, pero no tiene una vida de servicio, la pregunta es si será salvo. Porque ¿cuál es la evidencia de que usted se va a ir al cielo? ¿Tiene usted un papelito que le diga que se va a ir al cielo? Yo sé que usted me va a contestar, es que Jesús, y es correcto, Jesús es el camino, la verdad y nadie va al Padre, va que no la sabemos de memoria. Pero la pregunta es que yo creo en Jesús, es lo que viene aquí, mire. Vaya conmigo rapidito al libro de Lucas capítulo 6. Por eso, fíjese cómo empecé diciéndole, por eso plenitud de vida no puede ser una iglesia a que solo venga a recibir, mi hermano. Yo quiero, hoy quiero quitarle algo de su mente, de que Dios es como un amuleto. Dios prospérame, Dios sáname, Dios restaura mi matrimonio, Dios restaura mi familia, y todo eso está bien, Dios lo hace. Pero eso, mi hermano, eso no es lo esencial. A veces pensamos que ser cristianos todo nos debe de ir muy bien y mi familia debe estar restaurada, nunca me debo de enfermar, nunca debo pasar situaciones. Y si no, Jesús no vino a salvarnos, Jesús vino a salvarnos, vino al cielo, pero no solo vino a que nos fuera bien en la vida. Yo no veo en ninguna parte de la Escritura que Jesús dijo que haya venido a hacerte feliz, ¿o sí? Él dijo que vino a darnos una vida nueva. Pero Él dijo que vino a poner espada entre padres y hijos. ¿O no dice eso? Amén. Jesús le dice, uno de sus discípulos le dicen a Jesús, le dice Jesús a uno de sus discípulos, dice, sígueme. Y el otro le dice, nomás déjame que entierre a mi padre. Y no es que su padre estaba en el velorio, no estaba muriendo, porque no vaya a empezar. Era una forma en el pueblo judío de decir, pues dame tiempo a que el viejo se muera y luego ya lo entierro, recibo la herencia y luego te sigo, Señor. Esa era una forma. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Dice, deja que los muertos se entierren. Eso era duro, ¿no?
Entonces, mis amados, algo que yo sé que viene una gran bendición para la ciudad, sé que viene una bendición para los hijos de Dios, pero yo tenemos que tener cuidado de que debemos de ser una persona que servimos, porque lo único que evidencia o que evidencia mi salvación es mi vida de servicio. Lo único que mide mi fe es mi vida de servicio. ¿Qué tanto me duelen las almas? Mire, a ver, dígamelo con la Biblia, pastor. Lucas capítulo 6, por favor. ¿De qué estamos hablando? De una eternidad, ¿verdad? Pero los cristianos solo somos órame, bendíceme, dame. Eso necesitamos quitarlo, mis amados lindos. Eso va a venir por añadidura. ¿No dice el Señor que busques el reino de Dios y su justicia y tal vez te sea añadido? Así dice. Dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo. ¿En qué debemos de pensar nosotros? En cómo establecemos su reino. O sea, yo tengo un negocio, gracias a Dios, que Padre, Señor, me estás bendiciendo, mándame más clientes, Señor, quiero más ventas y todo eso está perfecto y el Señor lo va a hacer. Pero nuestra verdadera preocupación es cómo establezco el reino de Dios a través de lo que hago todos los días. Amén. ¿Cómo lo establezco? ¿Qué hago, Señor? O sea, debe ser una necesidad importante para nosotros, primordial, establecer su reino. Mire, a ver, acompáñenme por favor al libro de, ¿qué le dije? No está enojado conmigo por lo que le estoy enseñando. Está siendo bendecido. No, yo prefiero que se enoje conmigo, pero que nos veamos en el cielo, ¿no? Y no que se vaya a ir a otro lado y me esté allá hablando mal de mí. No, yo prefiero que se enoje hoy y que se ofenda conmigo, pero que usted se vaya al cielo. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Lo tiene? Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué dice? Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Dice, y no haces lo que yo digo. Es maravilloso venir y cantar una alabanza y adorar al Señor, decirle, eres el Señor, eres el Dios eterno, eres el Dios, y podemos alabarlo, bendecirlo, pero el Señor, sí, Él nos podría decir, esto está precioso, está la alabanza, Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero ¿qué tal si oyeron una voz que nos dijera, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Porque es lo que está diciendo. Ahora, ¿quién está hablando esto? Jesús. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 7. Entonces, mis amados, es importante una vida guiada por el Espíritu Santo. Es importante una vida de oración, de leer la palabra. Pero es importante una vida de servicio. Mateo 7:21 dice aquí, no todo el que me dice, a ver, ¿lo quiere leer conmigo, por favor? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda. Amén. O sea, lo que nos debe de quitar el sueño no son las deudas. Eso Dios las puede pagar. Mire, yo soy testigo de eso. Lo que nos debe quitar el sueño, mis amados, es que la gente no se esté convirtiendo a Cristo. Que estemos acomodados en una religión en lugar de una relación con Dios. Mire, el domingo pregunté, ¿cuántos cumplieron el reto? Muy poquitos. Y gracias a Dios por todo, tuvimos una excelente respuesta, me comentan de todo lo que usted trajo. Gracias a Dios por eso. Va a haber todas las personas que van a ser bendecidas con eso. Pero mis amados, el peso de nuestro corazón debe estar que la persona no solo esté alimentada, sino se vaya al cielo. ¿Para qué la alimentamos al infierno? No, se oye fuerte, pero ¿para qué la mandamos gordita al infierno? ¿O para qué la mandamos con educación? Pastor, si se va a ir al infierno. Vamos a alimentarla, pero que se vaya al cielo. ¿O no, Luis? Si no, mejor desnutrida, pero al cielo, no se me estoy explicando. No, vamos a nutrirla, vamos a bendecirla, vamos a compartir vida, vamos a compartir alimento, pero lo mejor que podemos compartirles es a Jesús. Amén. Por eso la importancia de una vida de servicio en la iglesia. Amén. ¿Cómo servimos? Dice, si se cree en Jesús, ¿usted cree en Jesús? A ver, levanten la mano todos los que creen en Jesús. Entonces viviremos para Él. Si se cree en Jesús, wow, se vivirá para Él. Amén. Mis amados lindos, dejemos de buscar las añadiduras. Esas van a venir. Esas van a venir. Restauración, sanidad, prosperidad, libertad, esa va a venir. Dice, pero vivamos para Él. Tomemos los retos. Número 2, si no se vive para Él, entonces no se cree. Si no se vive para Él, entonces no creemos. O estamos engañados. Amén. Entonces debemos de vivir para Él. Como hay una alabanza que por ahí dice, se trata de Jesús. Es maravilloso saber, mis amados lindos, que usted y yo somos salvos, que nos vamos a ir al cielo, que no nos costó nada. Pero hubo alguien que pagó un gran precio.
Entonces nosotros debemos de vivir para Jesús. Y viene esta tercera, a lo mejor se va a ir un poquito fuerte, pero bueno, ahí para que usted lo medite. Dice, si solo se vive para sí mismo, una persona que solo vive para sí misma, se irá al infierno. De verdad, se va a sorprender en esta noche. A ver, una persona, ¿por qué se va al infierno? Por pecador. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. Están muy serios hoy. Padre, estábamos padrísimo, pastor. No, es que tenemos que traer un balance a todo lo que está pasando, mi amada iglesia. Y vamos bien, pero debemos ir mejor. Vaya a 2 Corintios 5:19, por favor. Vamos bien, de verdad, créame. Pero podemos, este es el tiempo y le estoy animando a esta palabra para acelerar, mi hermano. Porque usted y yo queremos pasarnos la vida en el cielo, ¿o no? Esa es nuestra. Ahora mire bien lo que dice aquí. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? ¿Al mundo o a los creyentes? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Los no creyentes. Ok. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces vamos a ver. Entonces una persona que está en el mundo, listo con esto por favor, ¿tiene pecado o no tiene pecado? ¿Sí, pastor, o no tiene? Ahí dice que no. Es 2 Corintios 5:19. A ver, vamos a ver. Yo sé que hoy la palabra lo va a sorprender. Lo tenemos. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus. Y nos encargó a nosotros la palabra de la. Muy bien. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿A quién? A los no creyentes. No tomándole en cuenta a los hombres sus. O sea que Él fue a la cruz no por los creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Entonces ¿por quién fue a la cruz? Por el mundo. A ver, pásale Pepe, por favor, tú que dijiste que por pecador. Se me hace que. A ver. No, es que esto es bien importante, mis amados. Mire, si Pepe no hubiera recibido al Señor, o sea, si Pepe, aunque no recibe al Señor, nunca le hayan compartido y nunca le haya ido a la iglesia cristiana, él no es un pecador. Porque sus pecados, supongamos que son estos, ya no los tiene. ¿Quién llevó sus pecados en la cruz? Entonces él no se va al infierno por pecador. ¿O sí? Porque entonces la obra de Jesús. Él se va al infierno por no creer en Jesús, en el que llevó sus pecados. Porque él no tiene pecado. Así es que deje de decirles pecadores a la gente del mundo. Porque no es un pecador. Solo falta que alguien le hable de Jesús. Sí, llevó los pecados del mundo, ¿no? Él tiene pecado. Entonces, pastor, ¿se va al infierno por pecador? Se va al infierno porque no cree en Jesús. Pero él ya no es un pecador. Solo lo único que tiene que hacer es creer en Jesús, en el que llevó sus pecados. Toda la gente, mi hermano, listo con esto. La gente no se va a ir al infierno por pecador, ¿eh? Y perdonadme todo, por favor, solo por lo que estamos viviendo hoy. Maduro no se va al infierno por eso. Él se puede ir si no cree en Jesús. Se lo voy a decir con la palabra, lo quiere con la Biblia. Gracias muchachos. A ver, vamos a ver. Ese versículo que tanto hablamos y nos sabemos todos de memoria. Juan 3:16. Por favor. Porque de tal manera, vea que no lo sabemos de memoria, ¿amó Dios a quién? ¿A los creyentes? ¿A los que se reúnen en una iglesia? No. Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué necesito para tener vida eterna? Creer en Jesús. Porque el pecado ya me fue quitado. Entonces, la gente que no conoce a Jesús, lo único que necesita es reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pastor, está padre, pues vamos, yo ya reconozco. Yo estoy seguro que le digo, ¿quién cree en Jesús como su Señor y Salvador? Usted va a levantar la mano porque hizo una oración, porque viene a la iglesia el domingo. Usted dice, yo creo en Jesús. Pero yo le preguntaría a usted en esta noche, y por favor no se ofenda conmigo, ¿dónde está la evidencia de su salvación? ¿Qué me dice que usted cree en Jesús? No, pastor, que vengo el domingo. Solo cambió de religión. No es que canto padre. No, ¿dónde está su amor por el prójimo? Mire, siga leyendo. ¿No está enojado conmigo todavía? Qué bueno. Y si se enoja, no importa que se enoje conmigo, pero medite en la palabra para que usted y yo nos vayamos al cielo. Amén. Porque allá lo quiero ver. Y yo me voy a esforzar por irme en la gracia. Por eso le dije, por eso todo este rollo de comparte vida. Y mire lo que sigue aquí. Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿quién? Sea salvo por quién. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Pastor Leo, ¿qué necesita? Solo creer en Jesús, ¿no? Para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero no ha sido condenado por el pecado, ¿o sí? O por no creer en Jesús. Muy bien. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado cómo le presentamos a la gente a Jesús. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted cree en Jesús? No me conteste, por favor, pero solo piense si usted tiene una evidencia. Si yo pasara aquí y yo lo pasara hoy al frente y le diera un micrófono hoy y le dijera, a ver Javier, pásale, a ver Pepe, pásale, a ver Ulises, pásale, Claudia, etcétera. ¿Cuál es tu evidencia de que crees en Jesús? A ver, dime por qué ¿cómo yo puedo saber que tú crees en Jesús? ¿Usted qué pasaría al frente? Yo quiero que usted por un momento piense y diga, ok, yo creo en Jesús por esto y esto. No, usted no venga y me diga que cree en Jesús porque es una oración. No, ¿cuál es su evidencia de que usted cree en Jesús? Yo quiero que tú medites en esto, mi hermano, en estos minutitos, 3 minutitos, por favor. Yo quiero que tú veas el corazón con el que te compartí esta palabra. O sea, no se trata de servir para ser bendecidos. No, se trata de que si yo sirvo como una evidencia de que creo en Jesús. Si yo le dijera a usted hoy, deme su evidencia, por favor. Deme una prueba de que usted cree en Jesús. Es que, pastor, yo lloro cuando veo la película, cuando a Jesús lo azotaron. No, esos son sentimientos. Y está bien tener sentimientos, pero debemos de tener una convicción. Mi convicción habla de mi compromiso, o más bien mi compromiso habla de mi convicción. Si una persona está convencida en algo, se compromete. Mire, una pareja de matrimonios que se casa es porque está convencida de que es el hombre por el cual Dios le va a bendecir, que es la mujer, que es la ayuda idónea. Entonces se compromete. Y los casados sabemos lo que estamos aquí, le podemos decir. Y luego, después de estar comprometidos, se necesita carácter. Porque estar casado no es fácil. Mire la ley que ahora quieren, no sé si usted se ha dado cuenta, por ahí quieren meter una ley de que ahora haya matrimonios temporales. Que yo diga, me quiero casar por 10 años, mire, o por 5 años, o por 2 años. Mire tantas cosas que quieren meter en contra de la palabra. Entonces mi nivel de compromiso, mi hermano, mis amados hermanos, va a estar sustentado en mi nivel de convicción. Creo en todo lo que le he predicado, creo en la prosperidad, creo en la bendición, creo en buenos autos, creo en buenas casas, creo en estar en lugares bendecidos, pero mis amados lindos, preciosos, esas son añadiduras que vienen por medio de nuestra fe y de nuestro trabajo. Abraham le creyó a Dios y dio el primer paso, salió de una nación pecadora, pero luego vino el tiempo de la prueba, mi hermano. Y así usted y yo. Vino el tiempo de la prueba, tuvo que entregarle lo más preciado que tenía, su hijo. Y así usted y yo creo que usted hoy recuerda cómo recibió a Jesús. Yo lo recuerdo cuando lo recibí. Yo llegué a la iglesia con una grandísima necesidad de Él. Pero después viene el tiempo de la prueba. De nada sirve, dice, haber ganado el mundo entero si se pierde a sí mismo. El que no cae en la tierra y muere, dice, no da fruto. Entonces, iglesia, plenitud de vida. ¿Qué quiero decirte? ¿Para qué te dije todo esto? Que Dios nos convenza realmente de que somos salvos. Que Dios nos convenza que realmente usted y yo estamos solo por un tiempo aquí en la tierra. Pero usted y yo tenemos nuestros ojos puestos en la eternidad. Papá, mamá, asegúrate de que tus hijos tienen esta convicción y sirven al Señor. Gracias a Dios, esfuérzate en lo mayor que puedas en dejarles una buena herencia aquí en la tierra. Pero por favor, asegúrate de que tus hijos se van a ir al cielo, por favor. Asegúrate que cuando tú no estés, tus hijos sigan sirviendo al Señor, sigan amando al Señor y que ellos se vayan al cielo, porque tú los quieres tener allá. Y asegúrate que los hijos de tus hijos también se vayan al cielo. ¿Cómo le hago todo eso, pastor? Poniendo el ejemplo, diciéndoles, mi hijo, así sirvo. Termino con esto. Usted sabe que Pedro negó a Jesús. Y después de que Jesús resucita, se le aparece a Pedro. Y Pedro había vuelto a su oficio de pescador. Y no había pescado nada. Y Jesús les dice que si no había pescado nada. Y Pedro reconoce a Jesús. Y dice que se quita su ropa, que se quita su túnica y dice que se va corriendo. Y dijo, es el Señor, y se fue corriendo. Y el Señor lo recibió con un pescadito. Le estaba asando un pescado. Y Pedro esperaba que Jesús estuviera enojado con él. Y no. El Señor Jesús solo le hizo 3 preguntas a Pedro. Más bien le hizo la misma pregunta 3 veces. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, dijo.
Muy bien, apacienta mis ovejas, le dijo. Lo dejó por ahí y le vuelve a hacer la pregunta a Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas, le dijo. Y la tercera vez le dijo, Pedro, ¿estás seguro que me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dijo. Sirve a mis corderos. La gran comisión, mis hermanos, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero todo lo hacemos por eso. Así es que termino con esto, iglesia. Te quiero hacer la pregunta que Jesús le hizo a Pedro y estoy seguro nos hará a todos nosotros. Iglesia Plenitud de Vida, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amamos. Hagan la gran comisión, vayan y prediquen y hagan discípulos a todas las naciones. Sí, Señor, pero yo necesito. La respuesta del Señor es muy clara. Yo soy el dueño, escúchame, Plenitud de Vida. Dijo el Señor, yo soy el dueño del oro y la plata y se la doy a quien yo quiero. Todo lo que tú necesitas, mi amado hermano, está en manos del Señor. Que Dios nos ayude a tener evidencia de que somos salvos. Porque lo único que nos salva es que creemos en Jesús. Si creamos en Jesús, hagamos la obra que Él nos mandó. Porque Él dijo, mayores obras que las que yo hice, ustedes harán, dijo el Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta palabra, Señor, que desde el día de ayer, Señor, has puesto en mi corazón. Yo sé que es una palabra para mí principalmente, pero también para toda tu iglesia preciosa que está aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos hablando de la bendición de una vida de servicio como una evidencia de que somos salvos, Señor, de que creemos en ti, Señor, y que un día estaremos en una eternidad contigo, con el Señor. Amén. ¿Fue bendecido en esta noche? Que Dios le ayude. Yo le quiero pedir un favor, iglesia amada, iglesia preciosa. Medite en esta enseñanza, por favor. Yo creo que Dios está trayendo el balance de la prosperidad. Dios nos va a bendecir tanto. Escúcheme lo que le acabo de decir. Dios nos va a bendecir tanto para hacer su gran obra. Amén. Dios está poniendo un tesoro en nuestras manos. Así es que tu negocio se convierta en un negocio de oración. Que tu casa se convierta en una casa de oración. Que tú seas un líder de oración. No pierdas tiempo, hermano. Hagamos la gran comisión. Y entre cuanto puedas, discipula a alguien más para que otro lo haga en el nombre de Jesús. Y no se te olvide esto. Asegúrate que tus hijos, todos los que tenemos aquí, hijo, vamos a asegurarnos de que nuestros hijos se vayan al cielo y un día estemos con ellos en la eternidad. Amén. Pastor, ¿cómo le hago? Dice, hay una versión que dice, hay una palabra que dice que tus hijos serán traídos en brazos del cielo. No te preocupes, si no es a través de ti, Dios va a mandar a alguien que les hable de Cristo y ellos se van a arrepentir en el nombre de Jesús. Y de que vienen a Jesús, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, mi amada iglesia, viene una bendición tan abundante. Créamelo, por favor. Hemos estado hablando de lo sobrenatural y lo sobrenatural se va a empezar a manifestar en sus vidas, en sanidades, en restauración, restitución, todo eso que nos ha profetizado, en prosperidad, en finanzas. Pero todo eso tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Solo uno, que el reino se establezca en la tierra. Amén. Y usted se va a convertir en alguien portador de la bendición, de la gloria y de la salvación en esta ciudad. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche, por favor.